Imagina que tienes dos botellas idénticas de tu mismo perfume favorito. El mismo nombre, la misma marca, pero uno de ellos huele mejor, dura más y escúchame bien, vale el doble en el mercado de coleccionistas. ¿Cuál es la razón de todo esto? Pues son 4 o 5 caracteres grabados en un cristal o en la parte de la base. Un pequeño código que desata la maldita locura en el mundo de la perfumería. Hoy vamos a desvelar el enigma de los batch codes y por qué un simple lote puede convertir un perfume en una maldita leyenda. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al podcast de Sensorium, tu podcast de mis perfumes. Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Pablo Méndez y hoy vamos a vestirnos con aroma. Hoy nos adentramos en uno de los temas más fascinantes y a veces un tanto polémicos, podríamos decir, ¿no? Del hobby de la perfumería, los códigos batch o los batch code o los códigos de lote. Esta terminología utilizada tenemos que descifrar primero qué son exactamente. Son una serie de caracteres, letras y números grabados en la parte de la botella, en la parte de la base y la caja del perfume. Su función es muy clara y aparte bastante primordial. Es un código de control de calidad y rastreabilidad que indican la fecha y el lugar de fabricación o el lote específico. Pero para el coleccionista son mucho más que eso. Son un tipo de huella dactilar que se queda en el perfume. Los batch codes han creado una subcultura, especialmente en la perfumería masculina, podríamos decir, ¿no? Porque es donde yo manejo principalmente la investigación. Donde ciertos lotes se vuelven bastante míticos y tenemos que ver por qué está ocurriendo esto. Principalmente puede ser por variaciones sutiles o a veces no tan sutiles. En la parte de la fórmula, cuando se cambia de proveedor o de materia prima o existe esto de reformulaciones obligadas por nuevas regulaciones de la IFRA o simplemente ligeras alteraciones en la mezcla que resultan en un performance o un aroma superior o a veces inferior, dependiendo. El resultado es un perfume idéntico en nombre, pero diferente en la experiencia olfativa. Es la búsqueda de la fórmula mágica, podríamos decir, de ese perfume en específico. Mira, vamos a decirlo así. Para entender esta obsesión por el batch code, primero debemos entender al coleccionista, ¿sale? ¿Qué impulsa a alguien a pagar 3 o 4 veces más por un lote antiguo, por ejemplo, de un Creed Aventus o de un Dior Homme Intense? La respuesta está prácticamente en la parte psicológica del coleccionismo. Y para eso estoy yo, para ponerme a investigar y decirte exactamente qué es esto del coleccionismo desde la mirada de la psicología. El psicólogo Russell Belk nos ofrece una visión fundamental. Belk va argumentando que nuestras posesiones y más aún nuestras colecciones son una extensión de nuestro sentido de identidad. Fíjate lo grande que es todo esto, ¿no? Lo que coleccionamos nos define, así lo llega a decir el autor, no solo ante los demás, sino también ante nosotros mismos. O sea, ve el grado de intimidad que tiene esto, ¿no? El coleccionista no solo busca un aroma, busca una parte de un estatus o una historia o un fragmento de una experiencia específica, hablando del perfume, ¿no? Una experiencia pasada que ya no está disponible, por decirlo de alguna manera. Poseer un lote antiguo o un batch antiguo, ¿no? Un código legendario es ingresar a un club exclusivo. Es como decir, yo tengo la versión original, la auténtica, la que todos desean. Más o menos va por ahí el rollo. A ver si me agarras la onda, ¿no? A ver si me agarras ahí la idea que te quiero transmitir. Por otro lado, hay otro psicoanalista que es Werner.
En su obra Collecting an Unruly Passion, explora las motivaciones más profundas del coleccionista. Y estas dice que son a menudo surgidas de la infancia. Esto ya está más hardcore, ¿ok? Vamos a dejarlo claro. Él sugiere que el coleccionismo puede ser una forma de compensar una carencia o una pérdida que se da principalmente en la infancia. El acto de adquirir o poseer objetos que podemos denominar como valiosos puede generar una sensación que nos permite tener como ese control en un mundo percibido como caótico, ¿sale? Entonces, es una buena visión, pero bastante dramática. En el caso de los perfumes en específico, donde las reformulaciones son una constante por las regulaciones de químicos en la IFRA, y la fragancia amada puede desaparecer en un chasquido, o cambian el batch code porque ya salió un nuevo lote. Ese nos va a permitir aferrarnos a esa seguridad olfativa, a ese momento de perfección que la industria ya no te va a garantizar nuevamente. ¿Te fijas? En la búsqueda de lo inamovible en un mundo de constante cambio, podríamos definirlo de esta forma. Atención, mis queridos coleccionistas, la avaricia por el batch code ha creado un mercado paralelo. He visto botellas de Creed Aventus con lotes de, ¿qué te gusta? 2013, 2016, venderse por más de $1,000, así como lo estás escuchando. Esto no es solo una pasión, es también la especulación del mercado. Mucho cuidado, porque la desesperación por el batch code a veces nos hace pagar fortunas por una diferencia que apenas el 1% de la población notará. No te dejes engañar por el hype. Por otro lado, no todo es compensación o exclusividad. La coleccionista Susan Peirce nos recuerda el lado positivo de esto, ¿no? Y un lado positivo y constructivo de esta afición. Peirce ve el coleccionismo como una forma de construir conocimiento y expresión de la individualidad. Para Peirce, el proceso de investigación, de rastrear las notas exactas de un batch code específico, de comprarlo con versiones más nuevas, fomenta también la parte de la organización, el aprendizaje y la satisfacción intelectual. El coleccionista de perfumes se convierte prácticamente en un experto, no solo del aroma, sino de la historia, la química y las regulaciones de la industria sobre ese tipo de perfumes. Clasificar, exhibir, aunque sea en el armario, y hablar de una colección es en sí mismo un acto prácticamente artístico y de forma de dar un sentido y orden a un universo sensorial. Fíjate cómo esta autora lo devela de una manera muy poética, ¿no? Prácticamente es una actividad que enriquece el espíritu, de acuerdo a la autora Susan Peirce. La verdad es que a mí me deja con una esperanza muy bella, ¿no? Porque cuando vemos a los otros dos autores, vemos que Bell también nos habla de un aspecto un tanto negativo del coleccionismo, ¿no? Y nos dice que también son faltas o queremos hacer posesiones o solamente queremos incluirnos en grupos. Pero cuando llegamos a Peirce, nos permite también tener esta ventaja, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera, o esta individualidad de que también hay un acto noble, hay un acto organizativo, ¿no? Hay un acto en donde nosotros nos permitimos a nosotros mismos identificarnos a partir de esa colección, ¿no? Y es un acto también, como ella lo dice, ¿no? De organización, de disciplina, de emoción también, ¿no? Al ir buscando estos tipos de batch code, ver en dónde está mejor, etcétera, ¿no? Y hace poco también lo pudimos ver con el video que te hice de Cazando Tesoros, que lo puedes tener atrás, aquí te lo dejo arriba. Y precisamente en ese video, fíjate cómo pude yo encontrar el Vetiver Extreme. Y es un perfume que aquí en México lo están vendiendo por bajito, 7,800 pesos. Y que a veces la gente, ¿no? Podríamos entrecomillarlo para que quede mejor esto. La gente no sabe lo que tiene en tienda, ¿sale?
Y cuando llega alguien con la mirada específica que sabe qué está buscando o sabe cómo detectar este tipo de oportunidades, ahí es donde se puede dar una ventaja para el coleccionista, ¿sabes? O sea, esta es una mirada del coleccionista, ¿no? Y es como este tipo de programas que están en YouTube y en History Channel, en algunos de estos canales donde son las búsquedas del tesoro, que se salen a tiendas de antigüedades y otro tipo de mercadillos a buscar precisamente este tipo de artículos que muchas veces la gente no sabe qué es lo que tiene porque no conoce la historia. Entonces, el punto diferenciador es conocer la parte de la historia, ¿sale? Mientras más conozcas la historia, mejor. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que en este mundo del coleccionismo solamente nos dejamos ir por el hype y solamente vamos comprando productos de acuerdo a lo que va dictando la norma o lo que se va diciendo en internet de una o de otra cosa, ¿no? Y entre más lo veamos, entre más repetida sea la exposición del producto, pensamos que es todavía mejor. Muy bien, vamos a continuar con esto después de darle un traguito a mi café. Ahora que entendemos esta parte de la mente del coleccionista, hablemos de los protagonistas. Ese tipo de badge code, te voy a traer algunos ejemplos, ¿no? Badge code legendario que han alcanzado el estatus prácticamente como de un santo grial. Hablemos de uno de los reyes, el Creed Aventus, el rey de la piña ahumada. Sus notas clave prácticamente son en la parte de la salida bergamota, piña con sellas negras, manzana, ¿no? En el corazón tenemos abeto, pino, pachuli y una base de almizcle con musgo de roble, ámbar gris y vainilla, que por cierto, ahorita el musgo de roble ya está prohibido también. Fue lanzado en el 2010. El dato curioso es que se dice que está inspirado en la vida del emperador Napoleón. Y si tú sabes algo de Napoleón, que ya también te lo dejé en uno de los podcasts, es que le gustaba mucho la flor de azahar, el aroma de la flor de azahar. Los lotes míticos, aquí es donde va a entrar la locura. Es real, ¿eh? Los lotes de los primeros años del 2010 y 2013 son considerados la cumbre. Pero la verdadera leyenda son los lotes conocidos como Fruity Smoky, o sea, frutal ahumado, los que son prácticamente como del 2014 o 2016. En estos, la nota de abedul, que da como ese toque ahumado, era más prominente y más natural. Bueno, eso es lo que se ha criticado o lo que se ha dicho, junto con una piña más jugosa, más frutal, más dulce, con reformulaciones. Muchos van afirmando que la versión actual es más limpia y menos ahumada. Los coleccionistas buscan la potencia y el contraste de esa piña cremosa con la parte del humo denso, ¿no? Entonces, por eso son tan deseados este tipo de códigos en el perfume de Aventus. Imagínate esa locura que nos desata la parte del coleccionismo de los badge code. Ahora bien, la gran pregunta: ¿vale la pena pagar $800 por un badge code antiguo de Aventus? Mi respuesta honesta, mira, depende de tu nariz y tu cartera. Si eres un purista, quizás sí, pero la magia de Aventus no está solo en el lote, está en la parte del ADN, ¿no? Toda la construcción inconfundible que tiene este aroma. Si amas a Aventus, la versión actual sigue siendo muy buena, ya te lo he demostrado en varios videos. No dejes que tampoco el hype impida disfrutar de una de las mejores fragancias de la historia. Bueno, ahora vamos a continuar con otro ejemplo de estos badge code y vamos a irnos con Dior Homme Intense. El iris mítico de Dior, ¿no? Sus notas claves son la salida de la lavanda, el corazón de iris, almizcle, ambereta y pera, y unas bases de vetiver y cedro de Virginia. Su lanzamiento fue en el 2011. Como un dato curioso, es un referente de la perfumería masculina por atreverse a usar el iris, una nota tradicionalmente femenina, dándole un toque empolvado, chic y sofisticado. Los lotes míticos, aquí buscamos los lotes previos a la primera reformulación, que ocurrió más o menos alrededor del 2014-2015. Los coleccionistas de los badge code más antiguos afirman que el iris era más denso todavía, más mantecoso, con un mayor cuerpo de cacao y la duración absolutamente bestial, proyectando por horas con una gran estela, y llegan a comentar que después de la reformulación, aunque sigue siendo una obra de arte como muchos la han clasificado,
sienten que el iris se aligeró y se hizo más limpio, perdiendo esa profundidad inicial que tenía en estos lotes. Entonces, bueno, ¿vale la pena? Pues yo te diría que sí, que puede valer la pena, pero que debes de tener hasta cierto punto cuidado en dónde buscar y cómo buscarlos, porque también acuérdate que te hice otro video de la piratería. Entonces hay que ponernos un poquito abusados en la forma de encontrar y conseguir este tipo de códigos patch, ¿sale? Ahora bien, vamos al otro ejemplo, un gigante de la opulencia, ¿no? Que es Tom Ford. Ahora nos vamos a ir a uno de los míticos de Tom Ford, que es Tobacco Vanilla. Notas clave: tabaco, vainilla, cacao, frutos secos, notas amaderadas, especies. Fue lanzado en el 2007, ¿no? Pero el dato curioso es la fragancia que para muchos puso de moda las notas de tabaco dulce y de cereza, ¿no? Porque también tiene sus lotes de cereza, como Smoky Cherry, todos estos, los Cherry, ¿no? En la perfumería de diseñador y nicho, los lotes míticos, en este caso, se buscan los primeros lotes, ¿no? De la línea del Private Blend, que salieron en el mercado, específicamente más o menos entre los años 2007 y 2010, si no mal me equivoco. Estos lotes son conocidos por ser hiper concentrados, con una nota de clavo, de olor y especias más agresiva y que potencia esta parte vintage, ¿no? Que te inunda la habitación. Las versiones modernas, llegan a decir, son muy potentes, pero el coleccionista busca esa densidad casi de jarabe que tenían los originales. A ver, entonces aquí me voy a detener. Mira, si tú conoces algo de este tipo de batch code que salieron de Tom Ford, déjalo aquí en los comentarios. Si lo llegaste a tener en estas fechas, déjalo en los comentarios y dinos qué piensas, si has hecho una comparativa de los otros lotes. Eso sería interesantísimo, empezar a ver cómo la comunidad opina sobre este tipo de batch codes, ¿sale? Bueno, muy bien. Un error que cometemos es pensar que una reformulación siempre es dilución, y no es verdad. A veces la reformulación se debe a una prohibición de la IFRA de un ingrediente natural, como el musgo de roble, que bien te estaba comentando hace rato, obligando a la marca a reemplazarlo por uno sintético. El resultado final puede ser un aroma que pudiéramos denominar diferente, pero no necesariamente más débil. Pero la nostalgia y la memoria olfativa nos hacen creer que todo lo viejo era mejor, ¿no? Cuidado con ese sesgo, porque cuántas veces nos ha pasado que llegamos a pensar que los perfumes por ejemplo, mi generación, ¿no? De los 80s, 90s, son de lo mejor, ¿no? Y llegan otras nuevas generaciones y, por ejemplo, mi papá, pues para él, mi papá es del 54, bueno, era del 54, para él las versiones de los 60, 70 pues eran la maldita barbaridad, ¿no? O sea, claro que siempre siguió comprando perfumes al igual que yo, pero pues eran una barbaridad para él esos lotes, ¿no? Entonces, cuéntame tú qué opinas sobre esto, ¿no? Muchas veces cada generación tiene su propia fase de nostalgia pasada, ¿no? Y comenzamos a hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y al último acabamos pensando que todo lo que había en nuestra generación era mejor, nosotros éramos mejores, las nuevas generaciones no, etcétera. Es una forma de polarizar la cultura, ¿no? Y también de sesgar la parte de las generaciones, ¿no? De cómo se van dando, de cómo se van construyendo las generaciones. Pues bueno, vamos a darle un traguito al café. Espero que te esté gustando el contenido, y si es así, te pido por favor suscríbete, comenta, comparte el contenido ahí por WhatsApp con tus amigos y vamos a crecer mucho en este canal, ¿sale? Te mando un abrazo y gracias, ¿eh? Vamos a continuar. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de Dior Sauvage, ¿no? Este perfume también tan bestial. Los que conocen este perfume lo llegaron a nombrar la bestia azul en su versión Eau de Toilette, ¿no? Mira, las notas clave fueron la bergamota de Calabria, la pimienta, el ambroxan, ¿no? Y el lanzamiento fue en 2015 con el embajador Johnny Depp. El dato curioso es, Sauvage fue un intento moderno de recrear la sensación de los clásicos Fougère de los 80, lo que estamos hablando ahorita de la nostalgia, pero con la potencia de los ingredientes
sintéticos del siglo XXI, ¿sale? Los lotes míticos. Ahí viene la búsqueda del tesoro. La búsqueda se centra en los lotes de lanzamiento del 2015-2016, por supuesto. La versión Eau de Toilette, la EDT, los primeros lotes de Savage fueron percibidos como monstruosos de proyección, en relación a la proyección, con una concentración de ambroxan que llenaba espacios abiertos y duraba más de 12 horas. Los coleccionistas sostienen que los lotes más recientes de la EDT han bajado un punto en su potencia, ¿no? Bueno, un punto no, muchos puntos. Porque si tú te fijas en los foros, por ejemplo, te vas a dar cuenta que la mayoría de los coleccionistas, entre ellos yo, que son de los que amamos a Savage, sí nos hemos dado cuenta de cómo olía en el 2015 cuando salió, que era una maldita barbaridad, de verdad. Y ya para los lotes, yo me lo compré, ¿qué te diré? 2021, tal vez, ¿no? Pasando que 6 años, 7 años. No me acuerdo si fue en el 2021 o 2022 cuando yo lo compré, y luego compré otro lote, otro código batch en el 2023 al siguiente año para tenerlo ahí de backup. Y ese se está haciendo ahí viejito, ¿no? Que puede ser después una búsqueda del tesoro, ¿verdad? Porque pues, eso ha pasado. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer este cierre de los ejemplos de código batch con Yves Saint Laurent, la Nuit de l'Homme, el seductor que desapareció. Las notas clave de este perfume son el cedro, el cardamomo, el comino, el vetiver, la bergamota. Se lanzó en el 2009 y su dato curioso, a pesar de ser un eau de toilette, su impacto y éxito en la comunidad perfumera fue tal que definió un género de fragancias masculinas, sensuales y especiadas que lo llevaban a ver mucho para las citas. Los lotes míticos. Aquí es donde el drama es máximo. Los batch code más valorados son los anteriores a 2014. El ingrediente mágico de este perfume es el cardamomo. Se sentía más natural, más vibrante y la duración era decente, por decirlo de alguna manera. Los coleccionistas se quejan amargamente en los foros y en otros sitios de que las versiones más modernas son prácticamente una sombra de lo que llegó a ser la Nuit de l'Homme. Los lotes antiguos son extremadamente difíciles de encontrar y alcanzar, y aparte están a unos precios prácticamente ridículos. Por eso te digo que siempre hay que tener cuidado en dónde buscamos y cómo buscamos. Ahora sí vamos a ver, el mejor lote es el que tienes. A ver, mira, mi filosofía es simple. El mejor lote es el que tienes ahorita en tu mano. La magia de un perfume no está prácticamente en el código, sino en la memoria que crea. Si el perfume te hace sentir bien, te da confianza y te trae cumplidos, pues es perfecto, ya, déjalo así. Dejemos de perseguir la leyenda inalcanzable y disfrutemos del arte de la perfumería. Aquí y ahora. Ahora, ya en nuestra última sección del podcast de Sensorium, que espero que te haya gustado mucho, déjame decirte que a pesar de que yo tengo esta parte de la filosofía de no estar buscando o no obsesionarte con el batch code viejito, lo que sí, o los míticos, ¿no? Los míticos batch code, lo que sí tenemos que tomar en consideración es una de las partes que te decía al principio. Una, depende de tu tipo de hobby, hacia dónde lo estás llevando, tu coleccionismo, hacia dónde lo llevas, de tu capacidad económica, ¿no? Entonces, como puntos clave serían, no descuides tu capacidad económica por comprarte un batch code viejito. Créeme que puede cambiar mucho la experiencia olfativa, estoy de acuerdo, pero no es necesario gastar tanto dinero en un perfume, ¿sale? Yo te diría, si no tienes mucha economía, si tienes suficiente economía que dices, me puedo dar ese tipo de gustos, me emociona, no sé, ¿no? Pensemos en esto. Tenemos un canal de YouTube y aquí los traigo los batch code viejitos, etcétera, o tengo una sección dentro de mi canal, que es algo que a mí me encantaría hacer. Pues bueno, podría ser, ¿no? Yo, por ejemplo, te voy a decir cómo me limito, ¿no? O hago un marco regulador sobre este tipo de actividades. Y lo que estoy haciendo es cazar el tesoro por medio de páginas web, de foros, y eso te voy a decir aquí que, entre paréntesis, tengo que tener mucho cuidado en los foros de quién te vende los productos, porque están metiendo cada gol increíble. Estoy acabando de armar un podcast sobre piratería, que es la segunda parte,
Y estoy rastreando también algunas, espero poder terminarlo porque es muy difícil investigar esta información, pero estoy rastreando información que deja ver que en China están vendiendo las botellas originales. ¿Cuál es el riesgo de todo esto, no? O sea, China es uno de los mayores productores de envases también para perfume, en muchas líneas. Y lo que está sucediendo es de que están vendiendo la botella en la caja original. En uno de los videos que te mostré, había un fragmento en donde decían que la botella la consiguen a $5 y la caja en $1, dependiendo la línea, ¿no? Pero más o menos regular, eso es lo que cuesta. Entonces, imagínate el riesgo que existe en que te pongan otro tipo de ingredientes que obviamente te pueden dar la similitud del aroma. No sé, pensemos en un fraiche, ¿no? Lo relleno con fraiche, lo cierro y bueno, bye. Y eso sí te va bien, porque fraiche todavía tiene algunas restricciones. Bueno, no tiene algunas, tiene las restricciones que se ameritan para el cuidado de la salud, ¿sale? Fraiche o perfumes europeos que se mueven aquí en México, ¿no? Pero si pensamos en la piratería tal cual, también ahí en el episodio también te decía que hay un alto riesgo de que pongan diluyentes que hacen muchísimo daño a la salud. Entonces, ¿a qué voy con él? Debes tener mucho cuidado en donde compras porque puede haber una sección de la perfumería pirata que se encarga de tener este tipo de lotes envases y cajas para vendértelos como originales. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde compramos. De verdad, hay que tener cuidado. Y mi siguiente consejo sería, una, no te vuelvas loco. Dos, si tienes el dinero, pues llévatela leve. Número 3, salte a las tiendas de perfumes, las que yo te decía, ¿no? Las viejitas que de repente encontramos ahí en algunas colonias. Es muy fácil, no te quiebres la cabeza, métete a Google, ponle perfumería, vas viendo ahí en el mapa qué es lo que tienes a tu alcance en las perfumerías, checas las fotografías y jamás te pongas en riesgo. Así es que, pues bueno, dentro de este marco regulador, una, tu bolsillo, no lo desfalques. 2, no te pongas en riesgo. Y 3, solamente ve seleccionando el tipo de perfumes que quieres ir comprando de los código batch que te interesen, ¿sale? Siempre y cuando las primeras 2 reglas no se vayan a saltar, ¿ok? Muy bien, pues hemos recorrido un viaje bastante fascinante, diría yo, desde la parte de la psicología de la posesión hasta el ADN molecular de los perfumes más deseados. El fenómeno del batch code es un reflejo de nuestra búsqueda de la perfección y la exclusividad. Nos enseña que la perfumería es un arte efímero sujeto a la química, a las regulaciones y al tiempo, por supuesto. Así que la próxima vez que veas un debate en redes sociales o en foros sobre el famoso Batch Code 13Z01 de Aventus o la potencia de los primeros La Nuit de l'Homme, sabrás que detrás de esa obsesión hay algo más que un simple aroma. Hay identidad, hay historia y una profunda pasión por poseer un pedazo de la leyenda olfativa. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Tienes algún batch code que consideres legendario en tu colección? Aquí déjamelo en los comentarios. Y la otra es, ¿crees que la diferencia entre lotes es real o es un simple placebo olfativo? Dejen sus comentarios, cuéntenme sus experiencias y como siempre, sigamos debatiendo y vistiéndonos con aroma. Muchas gracias por acompañarme, mi nombre es Pablo Méndez y nos vemos en el próximo video. Abrazos.